Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como repito, espero que hayan tenido una semana bastante productiva. Yo sé que posiblemente muy trabajada y más ahora que estamos empezando a finalizar semestre, pero vamos para adelante siempre. Eh, Hoy quiero compartirles y tal vez hablar con ustedes un poquito sobre el tema de participación social, democracia y derechos. Y nos viene mucho al dedillo porque estamos en año electoral, muy importante. Ya el próximo año tendríamos un nuevo gobierno, perdón. Eh, entonces, la participación activa de la población es sumamente importante en países como son de tradición democrática. Vamos a tocar vamos a abordar algunos temas como lo que es democracia y participación, el tema de políticas, como el referéndum, el plebiscito, el cabildeo, el sufragio, y hablar un poquito sobre la participación social del siglo XXI. Voy a llegar hasta cierto punto de la presentación para no extendernos mucho y luego iniciar con reflexiones y aportes de los temas que ustedes han investigado en relación al Día Mundial del Ambiente y el tema del cambio climático. Iniciando y partiendo desde el tema de lo que es democracia y participación, ¿verdad? Importante ese rol que tiene la sociedad y tenemos cada uno de nosotros para ejercer ese derecho. Tenemos una constitución política que nos resguarda, ¿verdad? No obstante, sin esa participación ciudadana, la democracia efectiva pierde la razón de ser. No hay representatividad y no hay legitimidad. Lamentablemente, lo estamos viendo con algunos países de la región, actualmente en el tema de Nicaragua, ¿verdad? Cómo se callan las voces de oposición, ¿verdad? En plenas inicio, perdón, en pleno inicio de elecciones, que eso van a ser en noviembre en Nicaragua. Entonces, a veces eso preocupa mucho, especialmente porque eh, venimos en la década de los 60, 70 de una Centroamérica muy convulsa. No obstante, el tema de la democracia como un proceso de liberalización política, ¿verdad? Tiene esos intentos amplios de extender la participación. De ahí también la importancia de que las nuevas generaciones se involucren en política. Y hay que dejar bien definido que el tema de política la hacemos prácticamente todos. Ya hay otro concepto más erróneo, el tema de politiquería, ¿verdad? Que eso es lo que tratamos de evitar y no nos gusta que la gente realice, que son actos populistas, lo que es dar favores, etc. En el tema de la democracia, ¿verdad? Muy ligado a la participación, eh, ha sufrido cambios sumamente importantes en este siglo XXI, una interconexión gradual de los grupos humanos, una dinámica que sigue operando fuertemente alrededor del mundo y que por supuesto involucra tres ejes importantes. El tema de la democracia, ¿verdad? Cómo resguardamos nuestros derechos constitucionales a través de una democracia idealmente transparente. El tema de la ciudadanía, cómo el ciudadano participa activamente en ese sistema democrático y la participación política. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de afiliarse a ciertos partidos o estructuras políticas para ejercer participación activa. No sé del grupo, chicos, si alguno está ligado a algún partido o eh, ha representado algún partido o ha participado, por ejemplo, en las elecciones pasadas municipales o en las elecciones presidenciales de hace poco más de 3 años.
No, profe, yo no, Yo no. realmente. Ok. Bueno, una invitación también. Vieran que yo nunca había participado en esas cosas hasta el año pasado. A ver, sí, finales del 2019, inicios del 20, que participé en lo que es elecciones municipales. Muy interesante, o sea, es todo un mundo, mucho apoyo, ciertas cosas que también a uno lo decepcionan un poco, el tema de populismos, pero una experiencia muy interesante. Si ustedes tienen la opción de participar, ahora en estas nacionales, pues se aprende bastante y le deja a uno también una perspectiva más clara, ¿verdad? Del tema de movilización y participación política. Eh, Tenemos indudablemente que hablar del tema de la democracia. Esa democracia que se ha venido fortaleciendo después de los años 70 en muchos países, y se ha ido dejando, gracias a Dios, poco a poco los sistemas autoritarios, aunque aún persisten en muchos países del mundo, y por supuesto también en Latinoamérica, pero son de las excepciones. Afortunadamente, muchos de nuestros sistemas están plenamente conformados, maduros, por decirlo de alguna manera, eh, tienen sus debilidades y son atacados fuertemente, especialmente por el tema de injerencia del narcotráfico y la corrupción, pero esperaríamos también que el mismo sistema se defienda y tenga sus herramientas para ir eliminando o tratar de que no se corrompa. Eh, Preocupa, sí, un poco en nuestros sistemas democráticos el tema de lavado de dinero y narcotráfico. Ustedes vieron las últimas noticias sobre la desarticulación de una banda ligada a narcotráfico y la conexión que empezó a surgir entre ciertos líderes y con algunos diputados. Eh, Sorprende en un país como el nuestro, en donde no estamos acostumbrados a tener ese tipo de noticias, pero también Eh, es reconfortante ver la actuación que está dando los sistemas judiciales para escarbar un poco más y tratar de limpiar esto. Muy diferente al caso de México. México está creo que elecciones municipales, de alcaldías. No sé si han visto, bueno, yo quedé sorprendido porque a varios candidatos los han matado, los han secuestrado o los han extorsionado o amenazado a ellos y a sus familias para que salgan de la contienda. Eh, yo espero nunca ver algo así en Costa Rica, pero no sé si han visto eso. El tema de México es bastante serio. Y por supuesto, hablamos de democracia en ese sentido de esa capacidad que tenemos como grupos organizados, como una nación en el colectivo, de gobernarnos a nosotros mismos. Nosotros somos los que disponemos o elegimos a quienes vamos a tener de representantes. Ellos no se eligen solitos. Eh, Sé que hay ciertas falencias en nuestro sistema, pero al final de cuentas, quien toma la decisión de las personas que están representándonos somos nosotros mismos. Entonces, de ahí vuelvo a insistir en ese rol como ciudadanos y ese deber de salir a votar. Entonces, en la medida de lo posible, si pueden salir a votar, excelente. Ahora con las convenciones de liberación, el 27 de junio son las de la Unidad Social Cristiana y ya formalizaríamos propiamente ya con los candidatos presidenciales la contienda hacia las elecciones nacionales el próximo año. Pero ese es el tema de participación, es libre.
tenemos libertad para escoger a quien queramos, analizando adecuadamente nuestra decisión. No se nos está imponiendo nada, no se nos está exigiendo. Volvemos al caso de nuestros hermanos del norte, de Nicaragua, en donde se hace mucha presión hacia los opositores, se hace presión hacia gente que está con otra línea de pensamiento político por parte del gobierno, perdón, del partido que está gobernando. Entonces yo me imagino que debe ser una situación bastante incómoda expresar libremente por quién tengo afinidad de votar. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ok. Y por supuesto el tema de democracia y participación también tiene mucho que ver con qué tantas libertades tienen los países para opinar libremente sobre estos temas. Si ustedes ven este mapa de índices de democracia global, este es del 2019, verán, verá los países que están con sistemas democráticos, como les digo, o sea, son la mayoría. Países que están con regímenes híbridos, ¿verdad? Que mezclan un poco el sistema democrático con el autoritario, y los regímenes que no son democráticos en absoluto, que son autoritarios totalmente. Entonces ustedes verán, por supuesto, claramente China que ha ido mm, abriéndose al sistema democrático poco a poco, ¿verdad? Teníamos una China muy controladora, todavía sigue siendo controladora, pero se ha abierto al mercado, se ha abierto también a nuevas formas de administrar sus recursos y darle participación activa a sus ciudadanos. A diferencia de otros países que son de régimen totalmente autoritario, como ciertos países de África, en el caso nuestro de Latinoamérica, lo que es Venezuela o lo que es Cuba, ¿verdad? Que ha estado eh, administrado por un solo partido por muchos años, ¿verdad? O una sola línea de pensamiento. Y por supuesto verán aquí en el régimen híbrido a Nicaragua. Bueno, no hace falta decir, ¿verdad? El tema, hay elecciones, pero no hay elecciones ahí. Entonces, es complicado. Eso también tiene que ver con el tema de percepción sobre la corrupción que hay en nuestros países de América Latina. Entre más rígido sea un sistema, entre más cerrado, más autoritario, pues también eso da cabida a situaciones de corrupción. Ustedes verán entonces países que son propiamente o valoran mucho la democracia, Uruguay, Chile, nuestro país, Costa Rica, Cuba, de una u otra forma, o Argentina, ¿verdad? Que tienen percepciones de corrupción bajas, a diferencia de países con altos niveles de índice, perdón, de percepción sobre la corrupción, por supuesto en el caso de Nicaragua o Venezuela o el mismo Honduras. Llama mucho la atención Chile, porque recuerden que Chile era una dictadura con los Pinochet, y ha sido un camino bastante tortuoso, pero ahora Chile es un ejemplo de democracia a nivel latinoamericano, bastante interesante. No podemos dejar de lado también el tema de participación, tanto de hombres como mujeres, en los sistemas democráticos. Eh, Ustedes verán en esta gráfica sobre el porcentaje de mujeres que son alcaldesas electas en países latinoamericanos, parte de un trabajo del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe para el año 2016. Llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de Nicaragua. Habría que sentarse a analizar un poco, estudiar más
esto, pero me llamó mucho la atención que tiene un porcentaje alto de participación de mujeres en las alcaldías. Eh, igual, bueno, perdón, no solamente América Latina, tiene otros países de otras zonas. El caso de Andorra, el caso de Cuba, nuestro caso de Costa Rica, ¿verdad? 12.3% de representación femenina en alcaldías. Nos falta mucho todavía. Mayoritariamente el tema de alcaldes es ocupado por el gremio masculino y vicealcaldías por la parte femenina, ¿verdad? Lo cual no debería ser tanto así. Y como verán, en América Latina en general, todavía nos falta mucho camino que recorrer. Pero de eso se trata también el tema de participar activamente y lograr esos espacios de inclusión y participación equitativa, tanto de hombres como mujeres, en puestos de elección popular. Hablando de eso, no sé si ustedes vieron esta entrevista al señor Alpizar. Desgraciadamente, sí. ¿Qué te pareció? Y profe, muy mal realmente, porque su comentario, bueno, el comentario de Claudio Alpizar es de puro estereotipo de género realmente, ¿verdad? Las mujeres tal vez no participan en política, no porque no queramos, sino porque hay falta de oportunidades, ¿verdad? Y porque son amas de casa y porque la política ha sido como un campo que se le asignó solo a los hombres, pero no significa que las mujeres no puedan o no quieran. Además, la sensibilidad, el arraigo, lo que él decía del hogar, no es algo que solo las mujeres pueden tener, es solo como un sentimiento, una cualidad de una persona. Un hombre también puede ser tierno, tranquilo, o sea, son estereotipos de género, lo que él Exacto. dijo. Exacto. Ajá, que somos más sensibles, dijo, y que era histórico, o sea, como que la ciencia lo probaba, eso es falso, digamos. Sí. Cualquier persona puede ser sensible, sea mujer o hombre, lo que sea. Sí, yo cuando vi eso, yo decía, mejor que ya no hable más, porque creo que la está embarrando más de la cuenta. Pero sí, totalmente, ¿verdad? Eh, Ahora está el tema de las nuevas masculinidades, ¿verdad? De irnos quitando esos estereotipos que vos indicás de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, o cómo debe comportarse un hombre o una mujer, o qué funciones o posiciones debe tener un hombre o una mujer en ciertos puestos. Entonces eso también nos lleva mucho al tema anterior, ¿verdad? De cómo logramos que haya más participación y más igualdad en el tema de género en la ocupación de puestos políticos. Pero eso tiene mucho que ver. Por eso les digo que, bueno, voy a, voy a tener que indagar más de eso, porque sí me llamó mucho la atención el tema de Nicaragua. Pero si ustedes ven, aparte de Andorra o Nicaragua, pues los demás países tienen trabajo en ese tema. Eh, y propiamente en el tema de política, ¿verdad? Todos, pero no todos, tenemos esa inclinación a participar activamente de las estructuras políticas. Digo estructuras políticas porque también nosotros somos por naturaleza seres políticos. Aristóteles indicaba que el hombre es un animal político. Entendió al hombre como ser humano, ¿verdad? Eh, somos seres que necesitamos convivencia constante, necesitamos expresar nuestras ideas e intereses y en eso radica la política. Por supuesto, la palabra derivada de lo que es polis, que es ciudad, eh, y tiene también mucho que ver con esa necesidad de participar y de cómo
expresar nuestras necesidades y satisfacerlas. Así pues, entonces, en el tema de política, los asuntos que nos interesan a la mayoría o a todos los ciudadanos, ¿verdad? Necesariamente necesitan que hagamos política de alguna u otra forma, porque son temas que nos van a afectar. Es injusto o es irresponsable oír a alguien decir, no, yo no voy a votar porque no me interesa, no soy afín a tal partido, etcétera. Al final, o sea, sí nos va a afectar de una u otra manera quien los otros que sí votaron pongan en representación a alguien en esas posiciones. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Tomar partida de las decisiones en política. No en politiquería, pero en política. Sí, lo digo. Pero ahorita que usted mencionaba eso de que hay gente que dice quita esa responsabilidad, ¿verdad? Casi siempre he escuchado que dicen como que, que es que para qué, si de todas maneras siempre hay corrupción y que no sé qué, un montón de excusas. Mm, Y es bastante irónico porque justamente sucede todo eso porque la gente no vota. mm. Entonces, su argumento es bastante dudoso, por decirlo de alguna forma, y no se dan cuenta de eso. Sí, exacto. Al final, o sea, no podemos, o estas personas no pueden achacar o no pueden quejarse porque también son parte de la situación. O sea, ellos permitieron posiblemente que tenían una expectativa alta, pero si no participaron del proceso democrático electoral, tampoco tienen cómo justificar una crítica, ¿verdad? Porque dejaron que otros decidieran por ellos. Entonces, sí, y especialmente el tema de los jóvenes, ¿verdad? Que a veces no se involucran tanto, eso es lo que hay que reforzar mucho, ¿verdad? Porque a veces se le da la opción de ir a votar o quienes toman la decisión de ir a votar son personas que ya tienen definido un partido por tradición, qué sé yo, los que votan por Liberación o toda la vida han votado por Liberación, los de la Unidad, etcétera. Pero ahí es el tema importante de que los jóvenes también tomen partida en estas decisiones. Dicho eso, entonces, ¿somos políticos? Por supuesto que sí. ¿Hacemos política? Por supuesto que sí. Desde cualquier nivel en el que estemos, sea en la universidad, sea en la familia, sea en una institución, siempre vamos a estar defendiendo ideas, conceptos o exigiendo algunos derechos o necesidades. Sí, sí, exacto, Amanda. Hay zonas que son muy tradicionalistas en el tema del voto y es interesante cuando se hace un análisis de las votaciones, eh, donde a veces ya se empieza a ver también cómo la gente quiebra el voto o las zonas se mantienen tradicionalmente liberacionistas, por ejemplo, o de la unidad. Y algo muy interesante es que hace elecciones atrás, como que había una fuerte inclinación por el bipartidismo. Ahora hay más opción, ¿verdad? De candidatos, hay más opciones de partidos políticos y eso le da variedad también. Yo siento que es algo positivo eh, hasta cierto punto, de que hayan diferentes líneas de pensamiento representadas en una asamblea legislativa, etcétera, o que partidos que no son tradicionales puedan aspirar a ser elegidos en las nacionales. Profe, Ujú. algo que me gustaría comentar es que si Santa Cruz, digamos, bueno, yo soy de las que iba con mis papás, me quedaba ahí viendo pasar gente, ¿verdad? Porque como Santa Cruz es muy pequeña, la gente toda se conoce. Ajá. Digamos, lo que uno veía más era gente con blanco y verde, ¿verdad? Y ya cuando hubo la segunda ronda,
había gente que todavía llegaba con blanco y verde como diciendo, tengo que votar por otros, pero sigo con los colores de este partido. Ah, exacto. Sí. Por ejemplo, en el tema de las municipales fue interesante porque aquí en esta zona son liberacionistas, muchas familias, pero quebraron su voto. Por ejemplo, quebraron su voto en los candidatos a alcaldías y vicealcaldías, ¿verdad? Votaron por un partido por el cual ellos no es lo usual, y en el tema del Consejo Municipal sí votaron por candidatos que iban afines a la línea de liberación, ¿verdad? Entonces también está esa opción, ¿verdad? De quebrar el voto y no... pero eso es, pienso que eso es importante. Hay que analizar bien el perfil del candidato que realmente sienta uno que le identifique, que le represente, no por una línea política como tal. Entonces yo pienso que también ese tema de quebrar el voto es válido, ¿verdad? Puede ser que me agrade ciertos representantes a la Asamblea Legislativa que son de otros partidos que tienen muy buenas ideas y no esté de acuerdo con los que está eligiendo mi partido, el partido tradicional con el que voy. Ay, por aquí vi no sé si Profe, alguien... Sí, y adelante. yo que quería comentar que, bueno, sí, en Santa Cruz hay mucho bipartidismo, ¿verdad? Y casi siempre ganaba el PL, bueno, Liberación. Ujú. Pero en municipales ganó un nuevo partido que se llama Partido Auténtico Santacruceño. Entonces, eso es como muy interesante y fue muy interesante realmente, porque es un nuevo partido y del distrito Santa Cruz. Es un partido Ujú. Nuevo, cantonal. totalmente, ajá, totalmente nuevo. Excelente, eso es muy interesante, ¿verdad? Sí, ya como que ya no es necesario como que pensemos solo en unidad, liberación, como los grandes protagonistas de la política local, sino que los partidos, como vos decís, cantonales, tienen la posibilidad y conocen tal vez mucho más la realidad del cantón y puede ser una muy buena representación. Aquí, por Sí. ejemplo, exacto, dime. No, profe, solamente que sí, que es verdad. De hecho, Ok. creo que se ha notado como un cambio. Ahí está Amanda, que no me deja mentir. Creo que sí ha sido como hasta ahora un buen gobierno. O sea, sin ánimo de hacer politiquería, ¿verdad? Pero creo que sí se ha visto algo bueno y es un cambio. Sí, y esos cambios a veces tienden a refrescar también la percepción que tiene la comunidad y incentivar tal vez una participación más activa. No, les comentaba, por ejemplo, aquí siempre han sido liberacionistas y en estas municipales ganó el Partido Republicano. Eh, y yo en su momento nunca hubiera pensado que hubiera ganado un partido que no fuera Liberación aquí, pero pasó y han hecho un muy buen trabajo. Entonces, enhorabuena. Vamos a ver, Stephanie nos indica, yo he visto casos de muchos adultos mayores que apoyan en su totalidad a otros candidatos, pero por su tradición y corazón verde y blanco, no votan por otros partidos, aunque estén en total desacuerdo con lo que dicen los candidatos del Partido Liberación Nacional. Sí, exacto. Sí, son los de los tradicionales, que puede ser el peor candidato, pero van con el partido, no con el candidato. Eh, Eso sí se da mucho creo que mucho en pueblos, ¿verdad? Todavía. Pero sí, muy cierto, Stephanie, ese comentario. Ok. Ujú. Bueno, todo eso que hemos estado hablando, pues indudablemente tiene que ver con el tema de participación ciudadana. Hablamos ya desde este nivel de la parte de democracia. Pero ¿qué medios tenemos como ciudadanos para hacer esa participación democrática?
Vamos a mencionar algunos y los vamos a ir comentando. Voy a parar más adelante y continuamos el tema el otro viernes. El tema del referendo, el tema de la consulta popular, el cabildeo abierto, ahorita vamos a ver, la revocatoria de mandato, ¿verdad? Que es posible y aquí nunca se ha dado, pero es una opción también que hay en nuestro aparato democrático. La iniciativa legislativa, por supuesto, el plebiscito y el máximo exponente en democracia, que es el voto. Esos son algunos de los mecanismos de participación que tenemos. En el tema del referendo, ¿verdad? Lo consideramos como ese procedimiento para tomar las decisiones a través de la ciudadanía por ese derecho a votar para resolución de ciertos acuerdos o desacuerdos que hay, ¿verdad? Unos dicen sí, otros dicen no. Y para llegar a un acuerdo que tiene que ver por mayoría absoluta en los votos. Del tema del referendo, ¿verdad? El artículo 105 de nuestra Constitución Política lo tiene muy bien definido en el tema de que el pueblo también puede ejercer esa potestad de referendo para aprobar o derogar alguna ley, alguna reforma parcial a la Constitución Política, por ejemplo, o si queremos modificar la Constitución, cuando cuando lo convoque al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Por eso ustedes han escuchado que a veces se buscan firmas, ¿verdad? Para hacer este tipo de mecanismos democráticos. Un referéndum, ahora que recuerdo, el tema de la constitución política fue el que tuvo Chile recientemente a favor de modificar la constitución política que estaba desde la dictadura de Pinochet. Asimismo, también lo que es la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de 2/3 partes del total de sus miembros o el Poder Ejecutivo, con mayoría absoluta de la totalidad de miembros de la Asamblea Legislativa, pueden gestionar un referendo. Y es importante, el referendo no se hace en temas que tienen que ver con presupuesto, con tributación, con temas fiscales, monetarios, con el tema crediticio, con pensiones, con seguridad, con salud, con ambiente. Ahí no es válido hacer un referendo. Perdón, con ambiente, no, con contratos o el tema administrativo. Cuando se aprobó el tema de la reforma fiscal, ¿verdad? Ahí no era válido hacer un referendo si el pueblo quería o no quería, porque eso lleva todo un sustento técnico, ¿verdad? Entonces no procede como que sea una decisión de sí o no hacer una reforma fiscal, por ejemplo. Y nada más como dato ahí importante, según lo que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, no se pueden hacer referendos 6 meses antes o 6 meses después de una elección nacional. En ese sentido, por ejemplo, perdón, se está impulsando un referendo para el tema de abrir el monopolio de Recope. Ese referendo, si se consigue el 5% de firmas del padrón electoral, no se puede hacer ahorita porque estamos en un momento de elecciones y no se puede hacer una vez que se haya ya finiquitado el proceso electoral. Hay que esperarse 6 meses. Nada más para tenerlo ahí presente. Algunos referendos importantes, el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Unos estaban a favor, otros estaban en contra, estaban sus argumentos, etc. Al final, por una mayoría de votos de los ciudadanos, pues ganó el sí, ¿verdad? Eso tiene que ver con el tema de
abrirnos a competir con una potencia y a abrir fronteras también y a negociar exportaciones, importaciones, etcétera, con Estados Unidos. Como les comentaba, bueno, lo que se está impulsando el referéndum del monopolio de Recope, que es increíble porque la cantidad de aumentos que han habido, pues, bueno, yo no recuerdo que hayan habido tantos aumentos de gasolina tan seguidos. Pero es un tema que ya está empezando a hacer presión en nuestra sociedad. Y el tema de igual que pasó con el ICE, de abrir el monopolio de telecomunicaciones, pues va a ser un tema bastante candente y de mucho debate si se abre o no el monopolio de los combustibles. Igual también como se discutió si se abría el monopolio de las aseguradoras. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. Vamos a detenernos en el tema de la consulta popular o plebiscito municipal. Rápidamente nos vamos a indicar que es una opción más que se da a nivel municipal para los habitantes de una localidad o un municipio. Y tiene, por supuesto, un peso legal y una representatividad importante. Es convocado propiamente por el Consejo Municipal. Recordemos que en los municipios, el alcalde y el vicealcalde o vicealcaldesa o alcaldesa, ¿verdad? Son como la figura en el sistema de elección nacional, el presidente y vicepresidente, y el Consejo Municipal es como decir la Asamblea Legislativa. Entonces, la convocatoria de un plebiscito se hace a través del Consejo Municipal, que son los representantes de las comunidades ante una municipalidad, mediante un acuerdo de convocatoria, ¿verdad? Que se debe comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones y que debe contener dos requisitos importantes para esa convocatoria de plebiscito. La fecha en que se realizará ese plebiscito, que no debe ser menos de 3 meses de haber sido publicada la convocatoria, y una definición clara y detallada del asunto que se va a consultar por parte de los ciudadanos de cierta localidad o municipio. Si el plebiscito es rechazado, el asunto, ¿verdad?, que inició el tema de la apertura de este proceso, no podrá ser sometido a nueva consulta popular en un tiempo prudencial que no sea inferior a 2 años. Hay que esperar 2 años para volverlo a hacer. Les traigo el ejemplo que pasó en el 2018 en la municipalidad de Paraíso, cuando el Consejo Municipal junto con la ciudadanía consideraron que el alcalde no estaba haciendo bien sus funciones y se llamó plebiscito para destituirlo. Y otro ejemplo es el plebiscito para lo que era decidir si Río Cuarto se convertía en cabecera perdón, sí, en la cabecera del nuevo cantón. Entonces ahí la comunidad tenía que decidir, bueno, cuál iba a ser la nueva cabecera del nuevo cantón, si era Santa Isabel, Santa Rita o Río Cuarto. Y recordemos que Río Cuarto es el cantón más joven, ¿verdad?, de nuestro país, recientemente constituido por ley de la República. A esto le sumo, por ejemplo, que hay otros proyectos de ley para gestar nuevos cantonatos. Está el de la península, que la península quiere constituirse como un cantón. No obstante, lo que es Cóbano, Lipanto y Paquera no se ponen de acuerdo sobre quién debería ser la cabecera, pero es un tema más de ponerse de acuerdo.
Monteverde hay un proyecto de ley para Cantonato, el cual está en corriente legislativa, ya pasó por asuntos municipales, la Comisión de Asuntos Municipales, y ahí estamos esperando a ver qué va a pasar. Pero estos son dos buenos ejemplos sobre esa herramienta también de participación. Ok. ¿Dudas, consultas hasta este momento? No. De mi parte no, profe. Ok. Como le digo, el interés, la intención es que ustedes vean que hay muchas herramientas para poder accesar a esa participación activa en la parte democrática. Vamos a detenernos aquí en el tema de cabildo abierto, lo vamos a hablar el otro viernes, y me gustaría ya iniciar con las presentaciones de los grupos sobre el tema del Día Mundial del Ambiente y conmemoración, ¿verdad? Con la consigna de cambio climático y sus efectos antropogénicos. Entonces, no sé si el grupo 1 está listo. Sí, profe, estamos listos. Y comparto yo. Ok, déjame ver, espérame un momento. Uy, perdón, solo te escuché la voz. ¿Quién me habla? Steffi era, profe. Perdón. Stephanie era. Stephanie, perdón. Perdón, profe. Es que no tenía no los estaba viendo. Vamos a ver, Stephanie, aquí estás. Creo que ya. Solo que no puedo compartir pantalla porque usted lo está haciendo, profe. Ah, déjame ver. Sí, espérate. Ay. Tarararara. Ahora me la puse en pausa. Espérame. Todavía no. No, profe, sigue compartiendo, pero me da la opción, ¿sabe? Dice esto tendrá la función de compartir la pantalla de la otra persona. ¿Desea continuar? Le voy a dar que sí, profe. Sí, démosle. Si no, volvemos a entrar. Ajá, listo. ¿Ve en mi pantalla? Sí. Ok, suave para ver cómo hago. Ok, para compartir sonido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros no hicimos una presentación, sino que hicimos un video. Entonces, me confirma algunos si pueden escuchar el audio, por favor. Cuando miro hacia atrás, Sí se escucha. Sí. Ok, gracias. Voy a saber para desactivar este micrófono porque... cuando miro hacia atrás y recuerdo mi infancia, oigo tu brisa sonar en mi oído, pura y clara, en paz. Ambas jugando a ser unas niñas sin preocupaciones grandes, sin saber que ocurriría algo, cosas grandes que nos afectarían a las dos. Y lo peor, saber que yo soy una causante de tus males, contaminando tus aguas, deteriorando su calidad y haciéndola inútil para su consumo e incluso para ser habitadas por sus verdaderos merecedores, contaminando tus suelos, poniendo desechos malos, desechos tóxicos, productos químicos e industriales que afectan nuestro entorno, contaminando tu aire con gases
creando un desequilibrio en el estado de la atmósfera, afectando todo lo que nos rodea. Quisiera que esto no fuera real, pero el aumento del nivel de los mares se acelera, junto con el almacenamiento de calor y la acidificación de los océanos, lo que disminuye su capacidad de moderar el cambio climático. El cambio climático se ha convertido en algo tan abstracto que será que ya no sabemos bien qué hacer. Estamos tal vez viviendo la etapa final de la historia de la humanidad. En 2020, las inundaciones en África Oriental y Asia Meridional dejaron en Kenia y Sudán 285 y 155 muertes registradas. En la India se reportó una de las 2 temporadas más húmedas de monzones desde 1994. Pero esto no termina ahí. En Sudamérica se reportaron fuertes sequías en Argentina, Paraguay y Brasil, las cuales potenciaron incendios forestales. Y en Estados Unidos, en California, la temperatura llegó a alcanzar los 54 grados Celsius el 16 de agosto, la más alta conocida en el mundo en los últimos 80 años. La temporada de incendios, que además afectó a Australia y Siberia, fue la más violenta de los últimos 80 años. 2020 también rompió récord de tormentas en el Atlántico, por lo cual se tuvo que usar por segunda vez en la historia el alfabeto griego, luego de acabar la lista de los 21 nombres ya programados para ese año. Decimos que nos encontramos en un escenario actual de crisis por pandemia, pero la realidad es que la crisis la estamos viviendo desde hace décadas y por otra pandemia. No quiero pensar que es muy tarde, no quiero pensar que ya todo está perdido. Quiero pensar que hoy es el actuar, que hoy nos damos cuenta que no vale la pena condenar la vida para salvar la codicia. El 2020 no fue el peor año. De hecho, solo fue una muestra de lo mucho que nos espera. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo tenemos 2 caminos: resignarnos a vivir y a morir en crisis, o actuar. Y basta ya de vivir en un mundo superficial y consumista donde contar y gozar del dinero es más importante que vivir en un ambiente sano. Basta ya de desigualdades económicas y canalicemos las necesidades de igual manera para todos, porque todos somos seres vivos y todos vinimos a esta tierra con un propósito, con el mismo propósito de un pequeño pez que busca alimento y refugio en el mar para poder sobrevivir, o un árbol que necesita agua y luz solar. Lo cierto es que nadie quiere sufrir, pero también nadie quiere cambiar. Y salvar nuestro hogar depende de todos, depende de todas, de quienes hemos aportado a su muerte, a nuestra muerte. Si ya sabemos lo que nos espera, entonces, ¿qué esperamos? Y eso Wow. sería. Oh, chicos, gracias. Hasta que se pusieron los pelitos de punta, la piel de gallina. Ay, qué pena, profe, qué vergüenza.
No, no, genial, oye, genial. Más bien, no sé, no me lo quieren compartir. Sí, profe, obvio, yo se lo comparto. No, vale la pena Mari tiene compartirlo. tanta pena con eso, profe, pero no, ella lo hizo súper bien, pero sí, yo se lo comparto, profe, solamente que se lo comparto por Drive porque no lo podemos subir a YouTube y así. Ah, ok, ok. Bueno, y si, no sé si hay, si dan permiso de que compartirlo en grupos, o si no, para tenerlo yo, pero me encantó, está muy, muy bonito. Deja Sí, mucho que profe, pensar. sí. Yo creo que no hay ningún problema. Ahí lo único son los derechos del autor de los videos que agarramos. No creo que los demanden por eso, tranquilo. Sí, bueno, yo creo que no hay ningún problema, profe. Puede compartirlo ahí donde usted quiera. Bueno, no, no, eso ejemplifica y resume muy bien el tema de el, ¿cómo es que le llaman ahora el antropogeno? Antropogeno. Bueno, el periodo que Sí, vivimos, ajá, ¿verdad? se Es, supone que es ese, sí, el antropógeno. ujú, eh, cosa como nuestra especie ha logrado, y especialmente en los últimos 200 años, hacer un cambio tan repentino, tan rápido, que naturalmente al planeta le hubiera tardado miles de años. Pues recordemos que los cambios climáticos son cíclicos y son normales dentro de nuestro planeta, pero lo aceleramos increíblemente. Este, y si a veces uno se queda en shock o asustado, no asustado, sino reflectivo, pensativo sobre y deseando que no vaya a complicarse más la situación. Pero pienso que es un proceso irreversible a menos que se haga un cambio de verdad drástico en nuestra manera de actuar, en nuestras costumbres y nuestro desarrollo. El tema es que eh, cambiar estructuras económicas es tan difícil, bastante. No sé, chicos, ¿qué comentarios les gustó el video? ¿Qué, qué comentarios merecen para las compañeras? Me encantó el video, está muy bonito. Sí, exactamente. A veces es mucho más fácil, decirlo así, procesar las cosas cuando uno las ve. Entonces, sí, estuvo bastante bonito, la verdad. Sí, sí, Opino igual, les quedó muy bonito y gracias por compartirlo. sí, no, excelente trabajo, chicos. Genial. Ahí me lo pasan. Sí, profe, ya se lo voy a pasar. Bueno, es que yo no tengo su correo personal, solo tengo el de la U. Entonces, si quiere, me lo escribe por el chat. Ok, ya te lo escribo. Ok, grupo 2. Los chicos del grupo 2. Profe, hola. Dice Alonso que lo dejen entrar a la reunión que está esperando. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Uy, aquí está, aquí está. Ok, ya se están uniendo. Ajá, ya está Alonso con nosotros y Gilberto. Ok. ¿A quién le doy para compartir pantalla? A mi profe Raquel Ugalde. Ok. Vamos a ver, Raquel. Creo que ya. Ahí me indica, Raquel. Listo ya. Andy puede iniciar.
Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Nosotros, más que todo, hicimos como un material didáctico, algo sencillo, eh, para reflexionar acerca de lo que era el Día Mundial del Medio Ambiente y este año que tienen como lema la protección ambiental y la mitigación de efectos del cambio climático antropogénico. Entonces, iniciamos por hablar acerca del día. Un poco de la manera de introducción, bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente, cada año, desde 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio. En este participan gobiernos, empresas, ciudadanos, en un esfuerzo para abordar a los más apremiantes problemas, problemas ambientales, dado que hay muchas problemáticas, ¿verdad? Hemos estado explotando y destruyendo ecosistemas, recursos, el mundo poco a poco va perdiendo superficie boscosa, cobertura vegetal, y todo ello lo que conlleva es que poco a poco vayamos destruyendo nuestro propio hábitat, inclusive no solo terrestre, sino también acuático, y que eso contribuye a que vayamos aumentando lo que es la temperatura global. Ahora, para hablarles un poco acerca del cambio climático antropogénico, este básicamente es el impacto humano en el clima de la Tierra. Básicamente son los efectos o los resultados de las acciones humanas. En las causas está, bueno, la quema de combustibles fósiles, la liberación de aerosoles y la agricultura, que por esta razón se da la deforestación y la alteración de la tierra. Y bueno, también la ganadería por sus concentraciones de CO2. Y bueno, esta es la responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y también por la gran cantidad de recurso hídrico que se utiliza para la ganadería. Bueno, ahora con los efectos, uno de los cambios más notables que se han observado es el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, aumento de la temperatura, lo cual también ha generado sequías, riesgo en la salud. De hecho, estaba leyendo una noticia que en Francia hubo una ola de calor, que hubo 1.400 personas que fallecieron debido a la ola de calor. Luego tenemos lo que es fenómenos meteorológicos como tormentas, huracanes. Y bueno, luego están lo que son las acciones de mitigación, que bueno, estas acciones inician obviamente desde las modificaciones en las actividades cotidianas de nosotros y también en las actividades económicas. Algunas acciones de mitigación que se pueden aplicar en algunos sectores puede ser el uso de tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de energía en lo que son edificios residenciales, comerciales e institucionales. Luego, en el caso del transporte, puede ser un reemplazo de combustibles, uso de bicicletas, o también una buena organización de tránsito y mejoras técnicas en vehículos. Y en la parte industrial podría ser un empleo de tecnologías más limpias, entre otras. Bueno, ¿quién conoce la parábola de la rana hervida? Yo. Bueno, al parecer solo Chamo. Esta parábola consta de que ¿qué pasaría si tiramos una rana en una olla con agua hirviendo? Los instintos de la rana por sobrevivir la harán saltar y salir de la olla inmediatamente. Mientras, ¿qué pasa si tiramos a la misma rana en una olla con agua a temperatura ambiente?
ella se relajará, estará ahí. Si subimos unos grados de temperatura a la olla, la rana lo que hará es adaptarse a esta. Si si seguimos este proceso, ir subiendo lentamente la temperatura de la olla hasta el punto de ebullición, a la rana estará en un estado de relajación que ella morirá sin darse cuenta. Bueno, tomando esto como reflexión, nos puede ayudar a entender qué es lo que estuvo ocurriendo con el cambio climático. La gente se fue acostumbrando a los cambios tan sutiles que ni se percató hasta que ya tuvimos repercusiones a mayor, conforme fue pasando el tiempo. Dijo Peter Singer, no nos resistimos al cambio, nos resistimos a ser cambiados. Y es por eso que le dejamos esta última frase: la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Si uno no cambia en la forma de pensar, en los hábitos, los cambios sutiles van a seguir aumentando. ¿Ya? Ok, gracias chicos. Gracias ahí por la reflexión. Sí, esta parábola es para poner en contexto lo que la zona de confort en la que estamos. Es bastante práctica para ejemplificarlo. ¿Qué piensan en los demás compañeros que con lo que han expuesto el grupo 2? Me parece a mí muy valioso que pues, se hayan enfocado a tener que dar como alternativas para mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces estaba bastante interesante esa parte. Además como dijo usted, profe, la parábola ejemplifica muy bien lo que nos ha pasado realmente al respecto. Sí, ahora que mencionaban ahí sobre el tema de impactos, y también tiene que ver con los modelos de desarrollo. Yo no sé si vieron la noticia, yo a veces que paso viendo noticias, no sé qué me pasa. No sé si vieron la noticia de que, no sé si fue en la fosa de las Marianas o en una parte bastante profunda, bueno, no, o en el abismo Challenger, pero a 10 kilómetros de profundidad en el océano encontraron plásticos. Digo, wow. O sea, el nivel de impacto humano al cual hemos llegado, pues ha gestado que tengamos productos humanos que hemos creado nosotros en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Creo que incluso hasta en los polos. Eso da mucho de qué hablar y también da mucho que preocuparse, de ocuparse, perdón. Y ahora que hablan el tema también de industrias, etcétera, una de las actividades que más impacto tiene en el ambiente es el consumo de carne. Lamentablemente para nosotros los que disfrutamos de una hamburguesa, a veces, no sé, da incomodidad de seguir consumiendo, pero bueno, pues, es parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Pero es importante en la medida en que logremos hacer cambios significativos para, para ir mejorando esta parte. No sé, ¿alguien más con algún otro comentario? Ok. Vamos con el grupo 3, a ver qué nos presentan. Grupo 3. Diga quiénes Profe. son, profe, porque Sí, no sabemos los profe, números. no recuerdo. Aquí ya. Habilita la opción de compartir pantallas. ¿A quién se la doy? José Gilberto, el que busque en imagen. Aquí estás.
Vamos a ver. Creo que ya. No, No. pero un toque. Ah, Fíjate, a ver. Listo, ok. ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Un minuto. Bueno, buenas tardes, casi noches, compañeros, compañeras. Nosotros vamos a realizar como primero una pequeña presentación con contenidos y aspectos generales y luego pues, tenemos como una pregunta que va a ser como para debatir los diferentes puntos de vista que tengan ustedes. Bueno, el grupo está conformado por mi persona, por Yasmín, Arelis, Fabián y Gineri. Como contexto general, en la actualidad nos encontramos en un momento crucial, eso ya, evidentemente lo sabemos, para enfrentar el mayor desafío que tiene el planeta en los últimos años, lo que es el cambio climático. Digamos, en varios lugares del globo se han enviado mensajes técnicamente que el planeta nos está alertando sobre las transformaciones que está sufriendo, los cuales van desde cambios meteorológicos que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, entre otras que de mayor o menor manera van a afectar a la población, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Ahora bien, es necesario que se tomen medidas drásticas, si no será de mayor dificultad actarse en un futuro por venir. Le doy la palabra al compañero. Buenas noches, ¿se me escucha bien o bajo? Te escuchamos. Bueno, yo te escucho bien. Ok, yo les voy a hablar un poco de las causas y consecuencias. Muy brevemente, en las causas encontramos transporte contaminante, la industria, generación excesiva de residuos y la agrícola y ganadería. Aquí encontramos un sistema alimentario no sostenible, más que todo en los países que tienen una economía alta, que presentan como compran exceso de comida que al final no se utiliza y se desecha. Y después encontramos la deforestación. Siguiente. En las consecuencias, como bien sabemos, en los últimos años se han presentado mayormente desastres más comunes y más catastróficos. Aquí unos datos. En el número de desastres se ha triplicado en los últimos 30 años. Entre el 2006 y 2016, el aumento del nivel del mar a nivel global fue 2.5 veces más rápido que durante casi todo el siglo XX. Y más de 20 millones de personas al año se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático. A continuación les voy a presentar más que todo algunos desastres significativos. En marzo del 2019, el ciclón Idai se cobró la vida de más de 1000 personas en Zimbabue, Malawi y Mozambique. Y tan solo 6 semanas más tarde, otro ciclón azotó el norte de Mozambique, llegando a zonas donde nunca antes se habían registrado ciclones tropicales. Después, incendios en Australia, donde mis compañeras ya hablaron un poco de eso. En 2020 recibió los peores incendios jamás registrados, después que en el 2019 fuese uno de los años más calurosos, preparando en sí el terreno, por así decirlo. Se han calcinado más de 10.000 millones de hectáreas, causando la muerte de 28 personas y más de 1.000 millones de animales salvajes han muerto y algunas especies y ecosistemas jamás se recuperarán. En inundaciones del sur de Asia, que durante los últimos años
por las inundaciones y corrimientos de tierra han obligado a 12 millones de personas a dejar sus hogares en la India, Nepal y Bangladesh. En algunos lugares las inundaciones fueron las peores casi 30 años y se dice que un tercio de Bangladesh está sumergido bajo el agua. Y por último vamos a hablar un poco de Costa Rica. En los últimos años Costa Rica ha presentado eventos jamás antes vistos. Imagínense que el huracán, el primero que se iba a decir que iba a impactar fue en 1988 y fue el huracán Juana, pero se desvió a Nicaragua. Eso cambió en 2016 cuando llegó el huracán Otto y un año después golpeó Nate, dejando daños nunca antes vistos y millonarios también. Importancia de la aplicación de las medidas. Es de suma importancia la aplicación de medidas contra el cambio climático, ¿verdad? Realizar acciones como buscar la eficacia de la energía, uso de energías renovables, transporte sostenible, realizar acciones como tan simples, ¿verdad? Que ya uno ha visto, ¿verdad? Como evitar el tirar los residuos a la calle, a los ríos, sembrar árboles, hacer pequeñas acciones, pero que al final son significativas y todo el mundo aprende a hacerlo, ¿verdad? Buscando reducir la velocidad con la que se está dando el cambio climático y tratar quizás de minimizar los efectos que pues son irremediables, pero tratar de hacer cambios para reducir, ¿verdad? Todo lo que tan rápido que se da, ¿verdad? El cambio climático. Ahora bien, bueno, vamos a exponer la parte que es de la compañera Yasmín, por cuestiones de conexión a internet y velocidad. Ella grabó unos audios. Como vimos con el compañero, el ser humano es el principal causante y responsable de alterar los ecosistemas, afectar los recursos naturales y originar el cambio climático por medio de las distintas actividades comerciales, industriales, culturales, entre otros, que se realizan y que a su vez causan un desequilibrio del planeta. Para cambiar la realidad que vivimos, es importante la participación ciudadana y de las instituciones en el establecimiento de estrategias y medidas para garantizar la protección del medio ambiente. El país en la actualidad cuenta con una estrategia nacional de cambio climático y un amplio marco normativo para garantizar la protección del medio ambiente. Si contamos con herramientas e instrumentos para alcanzar esta meta, ¿qué es lo que está fallando? ¿Realmente hace falta una mayor participación, concientización e involucramiento por parte de la población? Bueno, posiblemente sí. Bueno, ¿y por qué sí? Bueno, porque actualmente en Costa Rica se desecha aproximadamente 550 toneladas de plástico diariamente. Solamente un 15% de las aguas residuales van a dar a un alcantarillado sanitario. Entonces, ¿qué pasa con el otro 85%? Posiblemente esos van a dar a un río o son tratados con sistemas en pésimas condiciones que no reciben ningún tipo de mantenimiento. Y así como ustedes pueden ver en la diapositiva, cada vez hay una mayor flota vehicular. Eso nos haría pensar que hay un porcentaje de la población que no se involucra, ya sea por desinterés o por falta de información en la protección del medio ambiente y en el establecimiento de medidas para la mitigación de lo que es el cambio climático. Sin embargo, hay otro porcentaje de la población que ha impulsado diferentes iniciativas en pro del ambiente y en la mitigación de los efectos del cambio climático, como por ejemplo
Está el proyecto de Rutas Naturbanas, que es una iniciativa ciudadana copropuesta por 7 organizaciones. En este proyecto se establecen rutas que buscan conectar la naturaleza con la ciudadanía, mejorando la manera en que las personas se movilizan por la ciudad, es decir, involucra un mayor uso de bicicletas, desplazamiento activo y un menor uso de lo que son los vehículos. También está el proyecto de Amigos del Torres, que es un proyecto dirigido a proteger este río con actividades que involucran una mayor gestión de los residuos. También está el proyecto de Árboles Mágicos, que involucra programas de reforestación, y también está una mayor participación por parte de lo que es la academia desde la universidad, donde se promueven distintas actividades y proyectos, ya sea por iniciativas estudiantiles, proyectos docentes, actividades académicas como son la jornada de salud ambiental, proyectos de acción social y del PCU que contribuyen al mejoramiento de las condiciones, pues, del medio ambiente. También está el caso de la declaratoria, que bueno, una compañera les va a comentar a continuación. El año pasado la UCR declaró el año de la salud mental, pero este año le tocó al ambiente. Este año es el nuestro. Como futuros profesionales en salud ambiental, esta declaración viene siendo de gran importancia. Este año la institución busca contribuir a la protección del ambiente, a la conservación de la naturaleza y a la generación de acciones que permitan vincular el quehacer universitario con actividades orientadas al desarrollo sostenible, social, biológico y físico del país. Siguiente. La universidad ha sido protagonista en varias luchas en pro del ambiente y la sostenibilidad, pero aún así está consciente de que todavía falta mucho por recorrer. Por eso desea fortalecer los esfuerzos que se realizan en todas las unidades académicas y oficinas administrativas para la conservación de los recursos naturales y su sostenibilidad mediante procesos de sensibilización y la promoción de una cultura ecologista. Es por eso que la UCR dedicó este año al ambiente para impulsar la gestión ambiental y fortalecer la acción universitaria para convertir los efectos del cambio antropogénico, desde la gestión, la docencia, la acción social y la investigación, así como la cooperación a nivel nacional e internacional. Siguiente. Durante un quinquenio a partir de este año, la UCR incorporó en sus políticas institucionales un eje de compromiso con el ambiente, con políticas específicas que marcan una ruta clara para todo el quehacer institucional en materia de gestión, docencia, investigación y acción social. La UCR presentó un plan de descarbonización en busca de la carbono neutralidad, en el que consiste un aumento de la captura de carbono con la siembra de árboles en los campos y otros espacios. Está impulsando un proyecto que consiste en un vivero institucional en Santa Ana. Se producirán 2.000 árboles de especies nativas al año. Estas serán sembradas en los campus universitarios, como se mencionó anteriormente, y otros serán donados a algunas instituciones. Con este artículo vemos cómo la UCR está aportando su granito de arena y empezando por muy poco, por nosotros y por los de la institución. Y después puede ser un cambio grande a nivel nacional que la UCR, y así es como lo presenta y lo quiere en un futuro. Luego está la pregunta para que opinen. ¿Por qué la agenda con estrategias establecidas a nivel internacional para enfrentar el cambio climático no avanza al ritmo que se desea? ¿Influyen los líderes de los países? ¿Por qué? Para la pregunta de antes, a ver si tengo los encendidos, sí. Nos gustaría que por lo menos participe una persona por grupo y el profe contaría como el cuarto. Ok. Adelante, gracias. Grupo 1, ¿alguien que quiera participar? Adelante.
Bueno, no soy del grupo 1, pero quería decir que creo que una de las razones es porque esto del cambio climático requiere inversión y también un compromiso real. Entonces, algunos líderes no se preocupan por eso y tampoco quieren destinar recursos. Bueno, yo tampoco soy del grupo 1, de hecho soy del mismo grupo de FER, pero creo que no va a haber mucha participación, entonces voy a meter también mi cuchara. Yo, como dice ahí, si influyen los líderes, yo digo que bastante. Tenemos el ejemplo, recuerden, y para nunca olvidar que Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Eso tuvo un gran impacto. Entonces, definitivamente los líderes sí influyen. Y ahí para seguir con el mismo grupo, estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, los líderes influyen muchísimo. Podemos ver cómo aquí estamos con lo del acuerdo de Escazú y hay gente que solo lee en Facebook lo que dicen los políticos, entonces creen que el acuerdo de Escazú es malo. Hay gente que anda realmente pensando que el acuerdo es malo y no quieren que Costa Rica, digamos, siga en pie con el acuerdo. Vamos chicos, haciendo honor al curso de participación. Adelante. Hay representación de los grupos. Bueno, mi grupo ya participó como 1000 veces, pero otra vez voy yo. Yo digo que lo principal es qué es lo que provoca las causas. Bueno, el consumo del combustible, todo, y creo que eso es como un diario vivir y despegarnos de esa realidad, el decirle no al plástico, el decirle no al combustible fósil realmente, como dice mi compañera Fernanda, es algo caro. Y también que las personas no están acostumbradas y que es más barato comprar una tacita de plástico, por ejemplo, que eso me va a eso consume combustible fósil, que agarrar y comprar una vidrio que es más cara porque tal vez mi economía no da. Entonces creo que por ahí sería como mi punto de vista. Aquí siguiendo con el mismo grupo, claramente que sí, los líderes influyen a como han mencionado mis compañeros y compañeras, el hecho de también el trabajo interinstitucional, no se ponen de acuerdo para realizar alianzas que permitan que se realicen o se cumplan precisamente los objetivos a los que el país se compromete. Otra parte es que considero que Costa Rica ratifica muchos tratados y convenios y al final no se esfuerza a como debería para poder, aunque sea iniciar o realizar cambios por al menos algún tratado en específico. Bueno, yo quería comentar también, yo siento que las potencias se preocupan más por beneficiarse y como ser los líderes a preocuparse más por el medio ambiente y trabajar juntos. Yo creo que es más como ellos compitiendo, entonces eso afecta. Profe, si gusta, para cerrar, ¿qué opina usted al respecto acerca de la pregunta? Sí, por supuesto. Hay el tema del liderazgo. Hay liderazgos que son inspiradores, hay otros, lamentablemente, que tienden a atrasarnos o a echarnos todo para atrás. En el caso de que bien lo decían de Donald Trump, ahora que otra vez Estados Unidos volvió a entrar al Tratado de París, pues Europa incluso apostó más ambiciosamente a reducir los gases de efecto invernadero y sus emisiones. Estamos hablando de un sistema económico capitalista, ¿verdad? Que está bastante arraigado. Estamos hablando de cambiar un estilo de vida que estamos muy cómodos, muchos en países desarrollados o en desarrollo,
pero que sí, o sea, sí se puede. El tema es voluntad y es el liderazgo necesario para tomar las decisiones sin miedo a represalias, sin miedo a los ataques, ¿verdad? De las potencias, porque hay muchos intereses económicos de por medio. Estamos en el momento de la historia donde más abundancia hemos tenido en recursos y más los hemos despilfarrado. Tanto es así que ya estamos hablando de hacer minería espacial porque ya no tenemos materia prima en el planeta, o se nos está agotando. Entonces, el papel que jueguen las potencias mundiales aquí es clave. Ese paso al frente que va a dar la Unión Europea o que está dando la Unión Europea, ese paso al frente que está dando Estados Unidos. Pero los que más sufren o los que más van a sufrir lamentablemente son los países explotados, los países donde se extrae las materias primas, los países colonizados son los que van a llevar la peor parte de todo este cambio. Y si las potencias no los involucran de verdad, pues vamos a tener mucha desigualdad climática. Es mi aporte. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y con esto estaríamos finalizando la reflexión. Perfecto, muchas gracias chicos, excelente. Para ir finalizando, vamos con el último grupo. Hola. Yo comparto pantalla. Ok, y ajá. Y Chamo. yo. Ok, entonces a los dos, vamos a ver. Cualquiera puede compartir, profe, ya lo habilité la opción. Gracias. Perfecto. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi grupo y mi persona hemos programado llevar a cabo un conversatorio en conmemoración a la Semana del Medio Ambiente, precisamente acerca de la Declaración de la Protección Ambiental y la mitigación de los efectos del cambio climático antropogénico. Para contextualizar un poco, ¿puedes cambiar de diapositiva? En el año 2021 se acuerda declarar se acuerda declarar el 2021 como el año de protección ambiental y la mitigación de los efectos del cambio climático antropogénico. Es importante mencionar que este acuerdo declara de interés institucional dicho tema y por ende se le solicita la divulgación obligatoria a todos los medios oficiales y institucionales, entre ellos lo que son las redes sociales, medios de comunicación, papelería oficial y lo que son los sitios web. Mi nombre es Andrea Jiménez y estaré a cargo de la moderación de dicho evento. Cabe mencionar que cada profesional cuenta con 1 minuto y 30 segundos para argumentar su punto de vista ante el tema que se abordará. Muy bien, le cedo la palabra a mi compañero Luis Diego. Le recuerdo que cuenta con 1 minuto y 30 segundos para abordar su temática. ¿Puedes dejar de compartir, porfa? Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, muy bien a todos y todas. A mí me corresponde abarcar un poco y contextualizar a nivel nacional lo que es la adaptación y mitigación al cambio climático. Durante los últimos años, los impactos negativos del cambio climático son más evidentes. A partir de estos hemos experimentado diferentes impactos en nuestras vidas. Para poder enfrentarlos en nuestro país, se coordina y se realizan acciones de cara a estos posibles impactos, iniciando con la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático y luego el Plan Nacional de Descarbonización y los NDC. Empezando con la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, lo que esta busca, más bien sus acciones están orientadas justamente en reducir las condiciones de vulnerabilidad para tener que moderar daños y evitar pérdidas, para tener que potenciar la resiliencia de los sistemas económicos, sociales y ambientales. Seguidamente, el Plan Nacional de Descarbonización es el pilar en materia de mitigación.
en nuestro país, y este se compromete básicamente a tomar acciones en todos los sectores para tener que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sectores son transporte y electricidad, construcción, industria y residuos, sector agropecuario y la gestión de los territorios con soluciones basadas en naturaleza. Y por último, la contribución nacionalmente determinada, que básicamente es el documento oficial que reúne políticas públicas en torno a lo que es seguir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ya como vemos, realmente hay políticas y hay maneras de nuestro país para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Pues es lo que a continuación parte de mis compañeras les va a conversar. Gracias. Muchas gracias, Luis Diego. A continuación, le cedo la palabra a Melanie. Amanda, ¿puedes compartir la pantalla? Sí. Va, es que se pega. Siguiente. Ajá. Bueno, y siguiendo la línea con lo que comentaba mi compañera Chamorro a nivel nacional y relacionándolo con la participación ciudadana a nivel país, se han hecho diversas encuestas desde el 2010 y hasta actualmente la fecha. Tenemos la encuesta nacional sobre percepción y actitud de la población costarricense sobre cambio climático, y bueno, las demás encuestas van orientadas a este tema de cambio climático. Siguiente. Y bueno, ante la necesidad de actualizar la información, ¿verdad?, sobre la participación y acción ciudadana, en el 2020 se realizó la encuesta nacional de cambio climático con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Dirección de Cambio Climático, y pues esta encuesta aportó información muy relevante para el cumplimiento de las metas climáticas de Costa Rica, de las cuales a grandes rasgos está hablando mi compañero Luis Diego. Siguiente. Y bueno, algunos de los resultados más importantes fue que casi que el 100% de las personas pues considera que el cambio climático está sucediendo a nivel global, y un 97% que también está sucediendo a nivel de Costa Rica. Más del 50% tenía mucha preocupación por el cambio climático, y 8 de cada 10 habitantes creen que el cambio climático hará mucho daño a las futuras generaciones. Sin embargo, solo un 29% de las personas conversa con sus familiares o amistades o conocidos sobre esta situación. Y pues tristemente el 82% de las personas dicen que nunca han participado en reuniones de su comunidad sobre la temática abordada. Siguiente. Asimismo, el 82% considera que es como prioritario a nivel de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República y el tema del cambio climático. Sin embargo, solo un 11% de las personas le ha escrito a una persona funcionaria para que tomen medidas contra esta problemática. Y pues un poco más como la situación que estamos actualmente, el 89% dijo que está de acuerdo en que la recuperación económica y social tras el COVID-19 también debe considerar acciones que ayuden en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo les vengo a hablar como del tema cliché, y creo que ya hemos visto un poco entre todos los compañeros, y es la participación ciudadana y el cambio climático. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque nosotros somos los responsables realmente. Ustedes me dirán como Esmeralda, no, es que son las empresas, son las industrias, pero cuando yo decido comprar la ropa, por ejemplo, en Shein, y no comprar la ropa a la persona que vive al lado y que tal vez cose, pues ahí también soy responsable del cambio climático, porque no tengo que hacer grandes acciones para ser partícipe de esta crisis climática que estamos sufriendo, porque yo, bueno, desde mi posición, y creo que realmente todos los que estamos acá tenemos una posición de privilegio, ¿verdad? Tenemos ese poder de decidir, porque tampoco es como que la ropa tal vez sea más cara o que los productos no, simplemente a veces se sigue como una moda, como que es más fácil comprar, y yo prefiero que pase el barco, el camión, el avión, ¿verdad? Para traer e importar mis productos en lugar de poder comprar acá sin necesidad de lanzar ese CO2 a la atmósfera. Porque también cuando yo utilizo y compro esos productos, bueno,
está la población vulnerable que tal vez no tenga las condiciones, pero yo desde mi privilegio vengo y agarro, utilizo todos esos residuos, ¿verdad? Que tienen ese poder de lanzar CO2 a la atmósfera, los lanzo en el patio de esas personas, son las que sufren las inundaciones, los deslizamientos y bueno, también daño mi propio ambiente. Entonces creo que para mí es muy importante esa participación ciudadana individualmente y como sociedad para mejorar el entorno que tenemos y ese cambio climático que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Amanda. Es que se traba la presentación, sorry. Bueno, anudado lo que lo dice la compañera Esmeralda, yo quiero hacer un énfasis en la industria textil, una de las más grandes industrias contaminantes de la actualidad, pero que a veces, bueno, está un poco incivilizada. Esta contamina el ambiente de muchísimas formas, primeramente mediante la descarga de aguas residuales a cuerpos de agua. Esas son muy nocivas para las especies acuáticas por su alto contenido de sustancias tóxicas, como sabemos, digamos, restos de químicos con los que tiñen las telas. Asimismo, las cantidades de aguas que esas industrias necesitan son enormes. Según datos de la Unión Europea, se necesitan 2.700 litros para confeccionar una sola camisa. Y para 2015 utilizaron 79 millones de metros cúbicos de agua. Y pues esto no termina aquí. Además, es una industria responsable del 35% de microplásticos primarios liberados al ambiente. Esto es porque, por ejemplo, el nylon, el rayón, la licra, el poliéster, son fibras textiles derivadas del petróleo. Entonces, al ser lavadas, se sueltan pequeñas partículas de plástico que, como sabemos, terminan en el océano, ¿verdad? Y bueno, obviamente también mencionar que muchas empresas contratan mano de obra barata, llámense niños y mujeres en condiciones de vulnerabilidad en países pobres. Estas industrias de fast fashion, como mencionó Esmeralda, como Shein y esas, bueno, lo cual claramente esto es explotación y va en contra de los derechos humanos. Así como esta contaminación en los ríos que algunas veces podemos ver hasta en los ríos de Costa Rica. No sé si ustedes han visto que quedan, no se verá así como el jabón, pero sí se ve como las telas guindadas en ramas que iban pasando. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para al menos reducir un poco nuestro impacto ligado a la industria textil? Podemos comprar ropa de segunda mano, si bien la ropa de segunda va a seguir teniendo un impacto ambiental, siempre se va a reducir un porcentaje que estoy reutilizando, porque estoy reutilizando una prenda que alguien más, digamos, desechó, ¿verdad? Luego, el segundo es lavar las prendas a mano, así se sueltan menos microplásticos que en lavadora. Como punto 3, consultar en la etiqueta los materiales de los que está hecha la ropa antes de comprarla. La lana, el lino y la mezclilla y el cuero hechos a manos hacen que las prendas de vestir más suelten menos microplásticos, por ejemplo, que las que mencioné anteriormente, el nylon y el poliéster, que son derivados del petróleo. 4, hacer o mandar a hacer nuestra ropa, como lo dijo Esmeralda. Si bien no todos tenemos la habilidad o los materiales para hacer nuestras propias ropas, muchos tenemos acceso o conocemos alguna costurera o sastre que también podría hacerla a nuestro gusto y talla, ¿verdad? Y así a la vez estamos ayudando al negocio de una persona a nivel local. Y por último, donar o vender la ropa que ya no usemos. Lamentablemente no tenemos en el país una forma de desechar correctamente estos residuos, pero si la prenda está en buen estado, puede ser usada y aprovechada por alguien más. Muy bien, ahora yo les abordaré acerca de los modelos de desarrollo urbano rural y su relación con la emisión de contaminantes atmosféricos. Actualmente se refleja que las ciudades se caracterizan por estar bajo una dinámica de constante desarrollo, por lo que tienden a sobreexplotar los recursos naturales existentes dentro de estas, haciendo que se generen mayores impactos al ambiente y por ende a las poblaciones. Hay factores como la densidad de población, la industrialización, los procesos de planificación urbana, el uso excesivo de tecnologías no amigables con el ambiente y el diseño precisamente de la ciudad específicamente para vehículos motorizados ha incrementado la contaminación del aire. Es importante mencionar que la atmósfera es un medio compartido, es decir, que no hay fronteras que impidan el paso de los contaminantes de un territorio a otro.
Por lo tanto, aunque un país realice estrategias, impulse políticas, realice acciones para mitigar el cambio climático, las acciones que otros países realicen en contra del medio ambiente y que contaminen a la atmósfera van a repercutir precisamente en estos países que sí realizan acciones. Entonces, también para mencionar algunos datos importantes, es el hecho de que en Costa Rica se desarrollan diversas actividades, pero prevalece lo que es el comercio y la industria, precisamente en la gran área metropolitana. Y en sí, se encuentra un 60% de la población costarricense en esta gran área y precisamente un 85% son industrias y un 70% flota vehicular. Por lo tanto, hay gran cantidad de emisión de contaminantes atmosféricos que al final van o vienen a generar lo que es el cambio climático. Ahora bien, ¿qué podemos realizar? En sí se pueden realizar monitoreos de contaminación del aire para que en sí los gobiernos locales, en sí el país pueda tomar medidas para controlar y reducir las emisiones de estas sustancias deteriorantes de la atmósfera para minimizar precisamente los impactos a la salud y al medio ambiente. Y precisamente se pueden realizar estos monitoreos, pero los insto a realizar medidas o a tomar acciones como el hecho de utilizar diferentes medios de transporte, transporte colectivo, caminar, hacer el empleo de una bicicleta, que esto va básicamente a reducir la gran contaminación atmosférica que se da actualmente. Le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Muchas gracias, Andrea. Ya como para ir aterrizando un poco más a lo que fue la declaración que hizo la Universidad de Costa Rica, quería explicar y abordar un poco de por qué es relevante, por qué es importante. Bueno, realmente porque es un esfuerzo y ejemplo institucional y vincula lo que es la gestión, la docencia, la acción social, la investigación, cooperación nacional e internacional. Entonces, estos vínculos son muy importantes y significa que todos los esfuerzos que va a hacer la U no van a ser aislados, es decir, no solo desde la acción social se va a hacer algo en pro de la mitigación y disminuir el cambio climático o sus efectos, sino que va a ser toda la institución, también porque esto contribuye a lo que es el desarrollo sostenible, la carbono neutralidad que el país, busca, y también la universidad, la vinculación, como lo mencioné anteriormente, y agregaban un concepto o tal vez una idea nueva, que es, no tan nueva, pero sí es como muy importante, que es la alimentación sostenible. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente la educación desde diferentes unidades académicas o incluso escuelas, por ejemplo, la de nutrición y también de agronomía, en la educación de que los alimentos que nosotros consumimos son importantes y que no debemos desecharlos. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más desecha alimentos en buen estado, simplemente porque es un país con dinero, por así decirlo, su mayoría de los habitantes, entonces no se le da un valor a la comida y se bota así de simple, ¿verdad? Cuando sabemos que hay países que no tienen que comer y también sabemos que los residuos orgánicos producen metano. Entonces es como una unión de todos esos conceptos en pro del desarrollo sostenible, carbono neutralidad. Y es muy importante que instituciones del país hagan este tipo de declaraciones y esfuerzos. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias, chicos, excelente. Y me gustó mucho también el matiz que le dieron con el tema de participación, porque como ustedes dicen, al final la decisión es de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros aportáramos esa pequeña diferencia, pues imagínense multiplicada por 5 millones de personas que somos ahorita en el país, 7.000 y el resto de millones de personas que somos en el planeta. O sea, el impacto sería gigantesco.
y hacia eso vamos. Por eso también la importancia de participar activamente a nivel personal y a nivel de las comunidades. Pero sí, muy bonita presentación también, gracias. Ok, vamos a ver. Bueno, chicos, con esto pues terminamos aquí. Muy buenas presentaciones, de verdad me gustaron mucho. Nos estaríamos viendo el próximo viernes para continuar con el tema de participación y democracia. Y estaríamos compartiendo también con algunos invitados el tema de cómo ellos han vivido el tema de participación comunal, ¿verdad? De una u otra forma, y abordando otros temas. Les deseo igual esta semana que viene, es una semana para reflexionar sobre todos estos temas en los diferentes cursos. Y, empezamos a hacer también cambios nosotros mismos. Finalmente los insto también a que salgan a votar como parte de esa necesidad de hacer cambios y no que otros decidan por nosotros mismos. Si pueden, háganlo con todas las medidas de higiene sanitarias, ¿verdad? A la hora de ir a votar. No importa que no sean de liberación, pero voten por el candidato que ustedes crean, tal vez aporte un poco más. Y también hacer el recordatorio sobre la evaluación de profesores. Creo que Luisa les ha comentado algo, los demás compañeros docentes, para que tomen el tiempo para hacer las evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Que es también sumamente importante para nosotros poder ir mejorando. Dicho esto, si no hay comentarios o dudas o sugerencias, les deseo un muy buen fin de semana y cualquier cosa me pueden contactar por los medios que ya saben. Muchas gracias, profe. Igual. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Luego. Hasta luego. Bueno.